Entonces, pues soy soltero y si gustan les paso mis redes sociales bueno, mi forma de contactar por Discord. Y si están interesados también en esta investigación, pues igual, ¿no? Porque yo sigo investigando este tema. Entonces, mi plática es el teorema PSP en el mundo cuántico. El teorema PSP es un resultado de complejidad computacional para aquellos que conocen. Es uno de los resultados más importantes de computación y de matemáticas de los últimos tiempos. Y, y pues bueno, ¿no? Ya que está surgiendo la computación cuántica, se trató de ver si hay un análogo al teorema PSP, pero en la computación cuántica, que es de hecho lo que se conoce como la conjetura QPSP. Entonces, tenemos a las matemáticas, a la computación y a la física, y justamente donde se unen, ahí está el problema, en la conjetura QPSP. Q significa quantum, entonces es la conjetura PSP cuántica, ¿no? ¿Ok? De hecho, este problema tiene relevancia no solo en computación, sino también en física. Más allá de la computación cuántica, también tiene mucha relevancia en física. Y pues bueno, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más difíciles de la física? Entonces, Aristóteles dijo un montón de cosas que estaban mal. Galileo y Newton las arreglaron. Después Einstein lo arregló todo de nuevo. Ahora básicamente tenemos todo resuelto, excepto por las cosas pequeñas, las cosas grandes, las cosas calientes, las cosas frías, las cosas rápidas, las cosas pesadas, las cosas, la materia oscura, la turbulencia y el concepto del tiempo. Yo voy a hablar un poco de unos problemas muy difíciles, de las cosas pequeñas, en ese caso la mecánica cuántica, y también un poco de escalas más grandes. Entonces, la conjetura QPSP, como dije, tiene relevancia en la física. ¿De qué forma? Pues tiene implicaciones en lo que se conoce como la física de materia condensada. ¿Alguien ha escuchado de esta rama? Pueden hablar, pueden interrumpirme. Sí, yo sí. Ah, ok. Entonces, justamente que ayer yo pregunté que si alguien conocía los cristales del tiempo, pues justamente la física de materia condensada también estudia a ese tipo de materia exóptica. Entonces, pues bueno, para los que no sepan, ¿qué es la física de materia condensada? Esto de aquí, esto de aquí no es un cartón de huevo. Esto de aquí es algo que se conoce como sistema de varias partículas. Son partículas a niveles subatómicos, como por ejemplo electrones o protones o los mismos átomos, ¿no? Eh, Nosotros podemos modelar matemáticamente la interacción de todas estas partículas mediante gráficas, donde cada nodo representa una partícula y cada arista representa una interacción, por ejemplo, una fuerza fundamental entre las dos partículas. Entonces, mediante este modelo, nosotros estudiamos las propiedades, las propiedades físicas de los sistemas de varias partículas, que es lo que se conoce como many body system. De esta forma podemos estudiar las propiedades, a partir de las propiedades microscópicas, las propiedades macroscópicas. Por ejemplo, bueno, hay propiedades locales, que son las propiedades microscópicas, y hay propiedades globales, que son las propiedades macroscópicas. Como una consecuencia de esto, la física de materia condensada intenta comprender los efectos cuánticos a escalas macroscópicas.
Bien, como una aplicación práctica, tenemos el uso de los semiconductores, que pues bueno, nosotros sabemos que toda la tecnología que usamos en las computadoras, las tablets, los celulares, etcétera, utilizan ciertos materiales que se conocen como semiconductores, que utilizan efectos cuánticos y que se presencian a escalas macroscópicas. Entonces, esta es una aplicación de esta rama que es exageradamente importante. Pero, ¿qué más se estudia? No solamente la física de materia condensada se queda ahí. Eh, Seguimos investigando nuestras fronteras de conocimiento y pues bueno, una de las cosas que queremos comprender es la materia exótica. Por ejemplo, si han escuchado del condensado de Bose-Einstein, esa es una clase de materia exótica, otra estado de materia en donde podemos presenciar efectos cuánticos a escalas macroscópicas. Y como efectos de este tipo de material, de materia exótica, tenemos lo que es la superconductividad y la superfluidez, que pues bueno, eh, si, ustedes, si ustedes piensan en la superconductividad, nos imaginamos a un material que está conduciendo electricidad sin fricción, sin pérdida de energía. Entonces, eso es eso es muy profundo, porque entonces significaría que si pudiéramos conseguir la superconductividad en vez de usar cables como los que usamos actualmente, entonces podríamos ahorrar energía a niveles masivos, billones de dólares. Entonces, es muy importante en ese sentido comprender qué es la superconductividad. En 1900, creo que fue 1959 por ahí, surgió la primera teoría que se conoce como la teoría BCS. BCS de las iniciales por Bader, Cooper y Schiffer, que fueron los que formularon esta teoría, y pues por ese modelo les dieron el premio Nobel. Entonces fue muy importante. Sin embargo, esta teoría predice que la superconductividad se alcanza con temperaturas cercanas al cero absoluto para los metales. Cuando nosotros enfriamos un metal, entonces lo que dice la teoría es que el estado de mínima energía se alcanza, pasan ciertos efectos cuánticos y pues la superconductividad tiene lugar, ¿no? El problema es que pues justamente cuando tenemos temperaturas cercanas al cero absoluto gastamos mucha energía para enfriar el material. De hecho, esta es la razón, esta es una de las razones por las cuales la computación cuántica es muy costosa y difícil de alcanzar, porque un modelo de computación, se puede implementar, una implementación de la computación cuántica es usando superconductores. Entonces, surge naturalmente la pregunta, ¿es posible tener superconductividad o superfluidez o condensados de Bose-Einstein a temperatura ambiente? Y ya que estamos en estos temas, ¿es posible presenciar efectos cuánticos a escalas macroscópicas? Entonces, tanto temperatura ambiente como escalas macroscópicas. Esas son las preguntas que motivan a la conjetura PSP. Sí. De hecho, es un problema abierto de la física moderna, en el cual se intenta tener una teoría de la superconductividad a temperatura ambiente. Tenemos superconductividad a temperatura ambiente, pero
porque sabemos que existen ciertos materiales, pero no comprendemos por qué sucede eso, no comprendemos por qué pasa. Y bueno, últimamente se alcanzó a temperaturas extremadamente, digo, presiones extremadamente altas, entonces lo más práctico sería poder conseguir materiales superconductores tanto a temperatura ambiente como a presión atmosférica normal, ¿no? Para eso necesitaríamos una teoría de la superconductividad. Pues bien, antes yo hablé de los efectos cuánticos. Uno de los efectos cuánticos más importantes de la mecánica cuántica es el entrelazamiento cuántico, el cual pues estuvimos hablando un poco en las pláticas pasadas, pero recordando un poco, lo que pasa aquí es que si por ejemplo tenemos un par de qubits entrelazados cuánticamente, si medimos el primer qubit y resulta que colapsa al estado cero, pues entonces sabemos que el otro qubit colapsará o cuando lo midamos colapsará al mismo estado cero y viceversa. Si el primer qubit lo medimos en el estado 1, sabemos de inmediato con 100% de certeza que el segundo qubit colapsará al estado 1, ¿no? Entonces, estos efectos cuánticos son los que se pierden cuando comenzamos a ir a escalas macroscópicas. Es muy difícil mantener el entrelazamiento tanto para temperaturas, temperatura ambiente como para un sistema de muchísimas partículas. Empieza a haber ruido y de alguna forma se pierde y todavía no comprendemos por qué colapsan. Tenemos la interpretación de Copenhague, ¿no? Pero eso no resuelve el problema de por qué los sistemas cuánticos colapsan. ¿Qué significa medir un sistema cuántico? Entonces, eso es muy importante. Es un problema muy profundo. ¿Ok? En vez de darles la formulación matemática de la conjetura, voy a motivar a unas preguntas. De hecho, si contestamos con sí a estas preguntas, sabemos que la conjetura es cierta. Entonces, la primera pregunta es, ¿existe un sistema de n partículas cuyos estados de energía mantengan entrelazamiento cuántico alto a temperatura ambiente? ¿Y con qué me refiero a alto? Bueno, en este caso tenemos un entrelazamiento, pero es bastante simple porque, pues en primer lugar podemos describir esto eficientemente, pero si tenemos, por ejemplo, un sistema de n partículas, en general tendríamos una representación de 2 a la n elementos. Entonces, si tenemos entrelazamiento cuántico alto, no es posible expresar eficientemente un sistema entrelazado cuánticamente de esta forma. Y pues estos estados entrelazados son justamente los que permiten a las computadoras cuánticas tener una potencia pues bastante alta, ¿no? Bueno, entre otros efectos como cancelación de amplitudes y etcétera. Ok, entonces la primera pregunta es esa. La segunda pregunta es, ok, supongamos que sí existe un sistema de partículas. En este caso podemos encontrar una familia de tales sistemas de tal forma que el número de partículas crezca indefinidamente. Esa es la segunda pregunta. Es decir, podemos encontrar un conjunto de estados que mantengan alto entrelazamiento a temperatura ambiente y además podemos escalar este número de partículas indefinidamente. Y la tercera pregunta es, ¿podemos caracterizar a tal familia computacionalmente?
Y con computacionalmente me refiero a calcular su complejidad computacional. Pero bueno, todavía no he hablado de lo que es la complejidad y pues para allá voy, ¿no? Esta última parte es la parte computacional y las dos primeras preguntas son las motivaciones físicas, ¿no? Claro que la conjetura, pues todas estas preguntas las modelamos matemáticamente y pues es un poco técnico, pero bueno, se puede hacer, ¿no? Y pues, ok, sabemos que el teorema PSP es muy bonito, por su propia cuenta y nos gustaría encontrar un análogo en la computación cuántica. Pero no solo eso, las implicaciones serían si se imagina, serían muy profundas. Por ejemplo, si la conjetura es cierta, pues una posibilidad es que tengamos una demostración constructiva donde encontremos esta familia que nos ayudaría a encontrar sistemas que mantienen alto entrelazamiento a temperatura ambiente. Quizá encontremos una teoría de la superconductividad a temperatura ambiente y esto es un camino de cómo este problema nos puede guiar hacia problemas de la física muy difíciles. Otra posibilidad es que una demostración existencial, pues al menos nos podría ayudar a tener una teoría del entrelazamiento a escalas macroscópicas, ¿no? Y pues bueno, como lo mencioné anteriormente, sabemos que si esto sucede y si es posible encontrar tales sistemas matemáticamente, entonces pues podríamos desarrollar superconductividad a temperatura ambiente y pues ya no tendríamos este problema de que en las computadoras cuánticas tendríamos que enfriarlas y pues podríamos tener computadoras cuánticas a temperatura ambiente, lo cual sería genial, ¿no? Okay. ¿Qué pasa si la conjetura es falsa? Pues bueno, si tenemos una refutación matemática, esto nos ayudaría a comprender, esto nos daría una razón matemática de por qué no existen sistemas que mantienen alto entrelazamiento a temperatura ambiente. En vez de tener una razón física, entonces la razón sería fundamentalmente matemática y pues no sería posible. Por otro lado, nos podría ayudar a tener una mejor teoría del entrelazamiento cuántico a escalas macroscópicas. Es posible que encontremos limitaciones a nuestro modelo de la mecánica cuántica, o tal vez comprendamos por qué es imposible escalar computadoras cuánticas, porque ese es también otro problema, que actualmente tenemos computadoras cuánticas que trabajan con una cantidad limitada de qubits, y lo que se busca es escalar estas computadoras para incrementar el número de qubits, tener una mayor potencia computacional y pues bueno, resolver problemas más complejos, ¿no? Pero bien, ¿qué es la complejidad computacional? Para aquellos que no saben, la complejidad estudia la dificultad para resolver problemas, cuantificando los recursos computacionales, que son el número de operaciones y memoria. Por ejemplo, el problema de sumar dos números, pues, ¿cuántas operaciones necesitamos? Necesitamos sumar los dígitos, y pues dependerá del número de dígitos que tenga cada número para tener un número total de operaciones, ¿no? Pero sabemos que, por ejemplo, sumar de cierta forma es menos difícil que multiplicar, porque para multiplicar, pues, al menos con los algoritmos que conocemos, tendríamos que ir más allá del número de dígitos. Tendría que ser un número, por ejemplo, si tenemos n dígitos, tendría que ser, sabemos que es a lo más n log n.
bueno, eso es justamente de caracterizar a los problemas en base a qué tan difícil es resolverlos, es lo que es la complejidad computacional. Dentro de la complejidad tenemos a los problemas P, que son los problemas que se pueden resolver eficientemente. Como dije, la suma y la multiplicación, pues las podemos hacer relativamente fácil. Y con resolver eficientemente, ¿a qué me refiero? Pues un problema pertenece a P si podemos encontrar una solución con un número de operaciones menor o igual a un polinomio. Polinomio respecto a la longitud de la instancia del problema. Por ejemplo, el problema de multiplicar dos números, nuestra longitud sería el número de dígitos. Y entonces n log n ya es polinomial, por lo tanto, este problema se puede resolver eficientemente. Recuerden que eficiente lo relacionamos con polinomial en complejidad computacional. ¿Ok? Y también tenemos la clase NP, que son los problemas que se pueden verificar eficientemente. Ya si podemos encontrar o no eficientemente, ese es otro problema. De hecho, es lo que significa el problema P versus NP, si han escuchado de eso. Y aquí, en vez de encontrar una solución, podemos verificar una solución con un número de operaciones polinomiales, ¿no? Por ejemplo, todos, bueno, si han jugado el Sudoku, pues saben que una vez teniendo una solución del Sudoku, pues podemos verificar, hacer todas las sumas y verificarlo bien, pero tenemos la sensación de que es más difícil encontrar una solución que verificar una solución que alguien más nos dé. Y pues bueno, el problema P versus NP fue y sigue siendo uno de los problemas abiertos más importantes de física y matemáticas, incluso de la ciencia, que está abierto y que ha motivado a muchas preguntas computacionales y matemáticas. Es tan importante que el instituto Clay da $1 millón a quien logre resolverlo, pero pues la verdad es que nos falta mucho para resolver este tipo de problemas. Ok. Pero bueno, si han tenido un profesor que, por ejemplo, les deja una tarea muy, muy larga, y ustedes se tardan demasiado, pero cuando lo revisa, el profesor lo revisa demasiado rápido, esto de hecho, de cierta manera está justificado. De hecho, es de lo que se trata el teorema PSP. Entonces, la motivación es, las pruebas matemáticas se pueden verificar eficientemente. Y pues bueno, en este caso si tuviéramos una demostración del teorema de Riemann, pero resulta que el número de páginas es 15.783, resulta que podríamos transformar esta a otra prueba de tal forma que leamos un número constante de letras de la prueba. Y esto es lo bonito del teorema PSP, es un número constante, no importa qué tan larga sea la prueba, siempre hay un número constante para cualquier prueba que leamos para verificar si la prueba es correcta o no es correcta. Entonces, ¿qué es lo que acabo de decir? Esto es el teorema PSP. Existe una constante universal K, tal que cualquier prueba matemática de longitud n se puede transformar en una prueba probabilista de longitud poli-n que se puede verificar con una exactitud del 99% viendo solamente K letras. Entonces, si por ejemplo tenemos una prueba que es muy larga, pues la podemos transformar en otra prueba probabilista. Y con probabilista, ¿a qué me refiero? A que podemos
de que tenemos un algoritmo aleatorio. Aleatorio significa que podemos usar decisiones aleatorias, como por ejemplo, tener volados aleatorios y tomar decisiones en base a esos volados. De hecho, la aleatoriedad le da poder a nuestra capacidad computacional, porque si esta prueba es correcta, pues entonces con 100% de probabilidad podemos verificar que es correcta. Y si es incorrecta, con un 99% de probabilidad podemos verificar que es incorrecta. A esto se refiere con prueba probabilista. Lo importante es que solamente usamos K letras. No importa la longitud de la prueba inicial, no importa si tiene más letras que la edad que el número de Graham o 2 a la Google o 2 a la Google, no importa. Existe una constante que basta ver esa constante, ese número K de letras de la prueba para saber con 99% de exactitud que la prueba es correcta. Ese es el teorema PSP. Y de hecho, para esta constante, quizá pensemos que es muy grande, pero depende de... cambiando un poco este porcentaje, podemos usar un número de 3 letras. Bueno, en realidad con 3 bits. Con ver 3 bits ya tenemos un teorema PSP. Entonces esto es increíble. Y pues obviamente es un resultado muy sorprendente, por eso nos sorprende que tengamos esto en complejidad computacional. Formalmente, para cualquier problema en NP, existe un verificador tal que para cada instancia de L y una prueba Y, podemos decidir en tiempo polinomial si la instancia pertenece al problema con error constante de probabilidad viendo un número constante de letras. Esto es en términos de complejidad computacional, ¿no? ¿Ok? Y pues bien, para hablar un poco de cómo se podría formular la conjetura PSP, tenemos otro resultado que es otra versión del teorema PSP, pero con dureza de aproximación. Entonces, 3-col es un problema NP que pregunta lo siguiente. Dada una gráfica, podemos colorear sus nodos con 3 colores de tal forma que ninguna arista tenga sus nodos del mismo color. ¿Ustedes han escuchado este problema antes? No, yo no. Ok. Sí. Entonces, ajá. No, que sí lo habíamos escuchado. Bueno, yo sí lo he escuchado. Ok. Bueno, tenemos uno no, uno sí. Entonces, pues vamos a ver de qué es, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos esta gráfica, ¿no? Y bueno, nos piden colorearlo de rojo, azul y verde, de tal forma de que ninguno de sus aristas tengan el mismo color. Eso es lo que es el problema 3-col. Entonces, yo te doy una gráfica y tú decides si se puede colorear de esa forma o no. ¿De acuerdo? Pues bueno, ¿qué son las gráficas restrictivas? Porque necesito hablar un poco de eso para ir al teorema, a la conjetura PSP. Una gráfica restrictiva es una gráfica donde tenemos un alfabeto finito. Este alfabeto, de hecho, podemos pensarlo que es un conjunto de colores. Un conjunto de colores con los que vamos a colorear nuestros nodos. Y una colección de restricciones. Esta colección de restricciones es lo que determina cómo podemos o no podemos colorear nuestras gráficas. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de restricciones de esta forma,
pues, por ejemplo, tenemos aquí una restricción que es el conjunto de todas las, de todas las parejas, pero tenemos aquí la restricción de que todas las parejas sean distintas, ¿no? Entonces tenemos el rojo azul, el azul rojo, el verde azul, azul verde, rojo verde, verde rojo. Si por ejemplo tuviéramos el rojo rojo, entonces ok, permitimos que una arista se pueda colorear con sus nodos rojo y rojo, pero si no, pues entonces todos tienen que ser distintos. Esta colección de restricciones, como dije, determina cómo podemos o no podemos colorear nuestras gráficas. Bien. Ahora, pues bien, si tenemos una gráfica restrictiva, pues decimos que la gráfica satisface la restricción si este par pertenece a la restricción. Por ejemplo, como dije, el rojo rojo no pertenece aquí, por ejemplo, y en este caso, el rojo rojo no satisface, la gráfica no satisface esa restricción. Pero si la tuviéramos, entonces sí. ¿Ok? Y pues una asignación o una coloración es simplemente un mapeo de los vértices a los nodos, ¿no? Que es justamente como se define matemáticamente una coloración. Y pues bueno, este valor ONSAT o número de restricciones no satisfechas es de todas las coloraciones que podemos dar a nuestra gráfica, es el mínimo número de restricciones que no se satisfacen sobre el total de restricciones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí cuántas, pues aquí esta coloración sí se satisfacen, ¿no? Entonces, como tenemos 0 restricciones no satisfechas, su valor ONSAT es 0. Pero observemos que si, por ejemplo, si esta gráfica no se puede colorear y lo intentes como lo intentes, entonces sabemos que al menos una arista queda del mismo color, ¿no? En este caso, ONSAT sería 1 entre el número total de restricciones, que en este caso es el número total de aristas. Y pues bueno, la versión de dureza de aproximación dice que existe un número epsilon constante y un número constante de colores, tal que toda gráfica de restricción tal que toda gráfica, bueno, es NP duro distinguir entre este caso y este caso. No sé si hablé de problemas NP duro. Ok, perdón. Sí, NP duro significa que existe una transformación tiempo polinomial de instancias a instancias. En este caso, si por ejemplo tenemos una instancia, la que sea, podemos transformar, si tenemos una gráfica de reextensión, la que nosotros creamos, podemos transformarla polinomialmente a otra gráfica G, de tal forma que si la primera se satisface, entonces la segunda se satisface. Y si la primera no se satisface, si no se satisface, digamos, al menos con una arista, entonces la segunda no se satisface, pero con un número, con una fracción constante de aristas. ¿Sí me explico? Entonces, lo que estamos haciendo es, bueno, si al menos una arista no la podemos colorear bien, entonces podemos transformarla a otra gráfica de tal forma que no solo una arista no se pueda colorear bien, sino una fracción del total de aristas no se pueda colorear bien. De hecho, este epsilon en algunos teoremas es un medio. Entonces, imagínense, en esta gráfica,
Digamos que tenemos una gráfica enorme, ¿no? De millones de nodos y de aristas. Pero tenemos una arista que no podemos colorear bien. Pues bien, sabemos que podemos transformar esa arista, esa gráfica a otra gráfica, de tal forma que la mitad, que no importa cómo la coloreemos, la mitad de todas sus aristas no se van a poder colorear bien. ¿Tampoco no suena genial eso? Bueno, esa es la versión de dureza de aproximación del teorema PSP. Y pues claro, al tener una complejidad computacional para computadoras clásicas, pues también tenemos una teoría de complejidad computacional, pero para computadoras cuánticas. En este caso, QMA es el equivalente a NP, pero para la computación cuántica. En este caso, QMA es el conjunto es la clase de problemas que se pueden verificar eficientemente, pero con una computadora cuántica. ¿Sí? Ok. Entonces, antes había mencionado que los sistemas de varias partículas se pueden modelar usando gráficas. De hecho, incluso usando hipergráficas, en donde tenemos, por ejemplo, en vez de nada más tener eh, interacciones entre dos partículas, podemos tener interacciones entre tres o más partículas. Entonces, de manera análoga a cómo se definen los problemas de restricciones, tenemos una forma de modelar un sistema de varias partículas como si fuera un sistema de restricciones, pero en vez de usar gráficas, usamos matrices hermitianas, que bueno, las matrices hermitianas surgen del modelo original de mecánica cuántica de Heisenberg, etc. En este caso, un problema fundamental para la física es calcular la energía mínima que tiene un sistema. Entonces, si tenemos un sistema de varias partículas, calcular la energía mínima nos interesa porque nos ayudaría a comprender cómo se comportará en un futuro un sistema. Por ejemplo, si se enfría a temperaturas cercanas al cero absoluto, sabemos que un sistema tiende a su estado de mínima energía. Entonces, pues bueno, al menos deberíamos de poder calcular la mínima energía de un hamiltoniano local. Local significa que tenemos un número finito de interacciones para cada partícula. Y pues bueno, esto lo podemos modelar matemáticamente muy bonito y es lo que se conoce como el problema local del hamiltoniano. En vez de, por ejemplo, tener el problema de la tres coloración, tenemos el problema, digamos, tres local del hamiltoniano o en general K local del hamiltoniano. ¿Y qué es lo que dice la conjetura? La conjetura dice que el problema local del hamiltoniano, es decir, calcular la energía mínima con una diferencia constante. Constante quiere decir que, por ejemplo, prometamos que la energía mínima va a estar debajo de un número o arriba de un número, pero la diferencia de esos dos números tiene que ser constante. Es QMA duro, o sea que existe una transformación tiempo polinomial cuántico, de tal forma que pues bueno, tenemos el mismo resultado como el teorema PSP. Y es lo que dice la conjetura. Todavía no se resuelve, tenemos algunas ideas de cómo podríamos resolverlas. Se ha intentado
pues tratar de probar usando la demostración original del teorema PSP, pero cambiando ahí pues cuantificarla, ¿no? No se ha logrado por muchas razones. Personalmente yo pienso que valdría la pena ver códigos de corrección, mejores códigos de corrección. Creo que eso sería, creo que eso jugaría un papel muy importante en esta conjetura, códigos de corrección. Y pues bueno, esto ha sido todo y muchas gracias. ¿Alguien tiene preguntas? Bien, entramos a sesión de preguntas. Muchas gracias, Amadeo. Adelante, si alguien quiere preguntar, ya saben que aquí estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas. Gracias. Yo tengo una pregunta, sabiendo que ayer Amadeo estaba investigando acerca de los cristales de tiempo y todas esas cosas que ya suenan muy exóticas. Mi pregunta, o sea, ¿tiene algo que ver aparte de el estudio de un Beck, la conjetura PSP con esto de los cristales de tiempo o no en realidad, o no has como visto? ¿Con qué dijiste? Con lo de los cristales de tiempo. No, que- sí, pero ¿tiene que ver los cristales con un qué? ¿Con un Beck? no, con la conjetura PSP, o sea, es en general el mismo uso que tiene para lo demás de física de estado sólido. Pues depende porque si por ejemplo el entrelazamiento cuántico es importante en los cristales del tiempo, entonces sí, pero puede ser que se deba por otras razones, por otros efectos. Entonces la conjetura está más relacionada a lo que es el alto entrelazamiento cuántico, pero podría ser. El caso es que hay muchas cosas que no comprendemos por qué suceden. Podría ser porque tal vez sí esté relacionado los efectos de los cristales de tiempo con el entrelazamiento cuántico, pero tal vez hayan otros factores que pues no dependan de eso. Ya, perfecto. Pues muchas gracias. Muy interesante. Gracias a ustedes.